6 de la mañana, 49 minutos. En los próximos días se conocerá la sentencia en contra del expresidente Rafael Correa y 20 personas más investigadas en el caso Sobornos 2012-2016. Los jueces del Tribunal Penal entraron en la fase de deliberación. Luego de 13 días de juicio en el denominado caso Sobornos 2012-2016, este viernes en la madrugada concluyó la diligencia. De esta manera, el Tribunal Penal, integrado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, pasaron a la siguiente fase, la de deliberación. Es decir, los magistrados analizan los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y los procesados. Según Diana Salazar, titular del Ministerio Público, logró probar su teoría del caso, con base en los 34 testimonios que presentó y la prueba documental. Desde las más altas estructuras de poder se creó una estructura para recibir sobornos y a cambio de otorgar estos contratos. En la cúspide de la estructura se ha determinado que se encontraba el expresidente Rafael Correa Delgado. Por ello, la fiscal pidió que se dé la máxima pena establecida para el delito de cohecho, más un tercio de la misma como agravante, tanto para el expresidente Rafael Correa en calidad de autor mediato, como para 19 personas más, entre exfuncionarios públicos y empresarios en calidad de autores directos. Para las cooperadoras eficaces pidió que la pena se reduzca en un 90%. De su lado, los abogados de los procesados en sus alegatos finales explicaron que no se demostró el cometimiento de dicho delito. La Fiscalía General del Estado mezcla teorías, mezcla una serie de criterios jurídicos que no se compadecen con la realidad procesal. El delito de cohecho que tanto se ha manifestado, que es de doble vía, te doy para que me des algo, pues no se ha demostrado. De este expediente, la fiscal Salazar ya había mencionado que se derivaron varias investigaciones previas, pero anunció que se abrirán nuevas en contra de los ya procesados, pero por otros delitos. Se ha podido encontrar temas relacionados con lavado de activos, por ejemplo, con un posible enriquecimiento ilícito y también con peculado. Una vez el tribunal tenga su resolución respecto a la culpabilidad o inocencia de los exfuncionarios de gobierno y empresarios, el tribunal notificará a las partes de la fecha y la hora en la que se reinstale la audiencia. Olga Velasco, Medios Públicos. Y hay novedades en el caso Singue. La jueza Muñoz, quien integraba el tribunal para la audiencia de juzgamiento, fue separada tras solicitar su inhibición por formar parte del Tribunal de Apelación dentro de la misma causa. De esta manera, la Corte deberá designar otro magistrado que se una al tribunal, que hasta el momento lo conforman los jueces Wilman Terán e Iván León. En este proceso, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el contrato para la exploración y explotación del campo petrolero Singue. 15 personas están acusadas de peculado, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. 6 de la mañana, 52 minutos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, aclaró que el organismo electoral no modificará ninguna disposición ni normativa para beneficiar la inscripción de candidatos de cualquier tienda política. Precisó además que cualquier aspirante, si no cumple con los requisitos de ley, no podrá participar en los comicios. La máxima autoridad electoral, Diana Tamaint, con la compañía del consejero José Cabrera, salió ante la prensa para hacer la siguiente aclaración. Que este organismo no modificará ningún reglamento interno para favorecer a una u otra candidatura para las elecciones generales del 2021. El consejero electoral José Cabrera acotó lo siguiente. Una cosa es las candidaturas en la democracia interna y otra cosa es la inscripción ya de la candidatura oficial en el Consejo Nacional Electoral. En esa línea, Diana Tamaint dijo que las elecciones primarias de las organizaciones políticas se las pueden hacer en el país o en el extranjero, pero con la presencia física de los postulantes. Si quieren hacer elecciones primarias en el exterior, lo pueden hacer y nosotros tenemos la responsabilidad de asistir y validar esas elecciones internas. Pero para la inscripción de candidaturas, si la misma cumple con los requisitos, basta con que lo haga el presidente del partido o del movimiento político. Los que tienen inhabilidades simplemente no podrán inscribirse, que ya está determinado claramente en la ley y en la Constitución. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, tiene su lectura respecto a la situación del expresidente Rafael Correa. Si su intención es postularse como posible candidato a la vicepresidencia de la República, tendría que venir al país.
o en este otro escenario, si opta por la dignidad de asambleísta en representación de los migrantes. Para lo cual tiene que haber un proceso de democracia interna y él tiene que presentarse a suscribir en ese momento ante el delegado del Consejo Nacional Electoral la aceptación de esa candidatura. Sin embargo, Enrique Pita cree que se debe observar lo que dispone el artículo 108 del Código de la Democracia. Dice, los candidatos y candidatas no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delitos flagrantes, delitos sexuales, violencia de género e interfamiliar. Javier Ceballos, Medios Públicos. 6 de la mañana, 55 minutos. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, se encuentra ya con nosotros para conversar en estos minutos, a más de la organización de los comicios, de otros temas como las discrepancias que se registran actualmente al interior del CNE y también el caso Arroz Verde. Buenos días, consejero, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo marcha este tema de la organización electoral? Hace pocos días, en una rueda de prensa, usted aseguró que la institución va camino a ser una institución fallida, que la institución, se refiere al CNE, va camino a ser una institución fallida por la incapacidad de brindar transparencia electoral. ¿Es esto así? Pues sí, lo he afirmado justamente por eso, es decir, existe un grado bastante deficitario de organización del proceso electoral, básicamente porque no se está cumpliendo con el cometido central, que es el de respetar todos los procesos que deben darse para que tengamos todo organizado a tiempo y de modo transparente. Fundamentalmente el calendario electoral. El calendario electoral no puede estar sujeto a necesidades de actores políticos, sino tiene que estar sujeto a un alto nivel de transparencia. En este momento, en el país, usted sabe, estamos en este momento con una situación terriblemente compleja de precios de petróleo, de subida del riesgo país y la expansión ilimitada, bastante inadecuada de un calendario electoral como se está planteando, el tener un año y más de proceso electoral en curso, ciertamente lo que hace es encarecer las elecciones, encarecer los costos económicos de una elección. Una elección tiene costos económicos porque durante una elección se genera alto nivel de incertidumbre política que tiene incidencia sobre las decisiones económicas y sobre los ritmos de inversión. Creo que es inadecuado este calendario tal cual se ha planteado y es necesario reducir, darle dentro obviamente de las exigencias legales, pero darle un criterio de país más cierto, es decir, se puede hacer cosas en menor tiempo, con menores riesgos para el país, con menores costos, es decir, hacer una democracia de calidad y barata. Eso es posible sin necesidad de grandilocuencias y sin necesidad de llevar a los extremos burocráticos que se estaría tratando de llevar al calendario electoral. Consejero Verde Soto, en estos últimos días, en el Consejo Nacional Electoral, al menos la presidenta nos ha informado aquí mismo que han venido trabajando en la definición de un presupuesto ya para llevar a cabo todo el tema del trabajo y la organización de las elecciones del próximo año. Aproximadamente 140 millones de dólares podría costar los comicios del 2021. Y de por medio también hay la necesidad de transparencia de recursos económicos por parte de finanzas al CNE. Todavía no se ha cumplido este tema. ¿En qué medida también este factor puede llevar a cabo una afectación a la organización de los comicios? Mire, el problema no es que se transfiera o no se transfieran los recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es de que hay que transferir los recursos justos que se requiere para una elección adecuadamente organizada con demandas económicas acordes con lo que el país requiere en este momento. ¿Y cómo marcha la definición de ese presupuesto, entonces? Lastimosamente no marcha porque la última vez que nos hemos reunido una sola vez. Nosotros tuvimos una serie de propuestas a que sean estas recogidas, no nos han informado cuál es el grado en el cual estas propuestas han sido recogidas y más bien nos han llevado a una discusión bastante azarosa, poco útil respecto a una especie de mercado persa respecto a la compra de aspectos de computación, en la que ciertamente pareciera que estamos negociando entre un número determinado de computadoras por otro. Ese no es el problema del presupuesto. El problema del presupuesto es saber para qué uno utiliza los recursos, qué metas y qué objetivos se cumplen con el uso de recursos. ¿Y eso no se está definiendo en las reuniones que ustedes mantienen? Nosotros hemos tenido una sola reunión, no hemos sido convocados sino a una sola reunión. En esa una sola reunión manifestamos una serie de parámetros y fundamentalmente de disminuciones que tienen que operarse sobre determinados rubros. El presupuesto del Consejo Nacional Electoral es un presupuesto sumamente complejo que tiene aproximadamente, ¿no es cierto?, 93 millones para la planta central y el resto para la planta
para la planta de Del resto del país, ¿no? Mi sugerencia alcanza que se podría llegar a disminuir hasta el 30% en el caso del presupuesto de la planta central, pero fundamentalmente hay que cubrir un déficit real que no está presupuestado ni tampoco está visibilizado en el presupuesto, que son los gastos a los medios de comunicación. A los gastos de medios de comunicación se les debe 2 años de una campaña y una deuda de arrastre, se les debe aquello y se les debe algo más que estaría en el presupuesto, que es por obligación jurídica tenemos que volver a gastar una cantidad similar en franjas publicitarias por obligación de la ley. Entonces, aproximadamente ese presupuesto nominal de 140 y tantos millones, 45 millones, tiene un déficit adicional de sobre el 30%. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? De unos 230 y tantos millones. ¿Eso es lo que costaría realmente el proceso? No costaría, es lo presupuestado. Ok. Lo que tenemos que ahora referirnos es, pues nuestra propuesta tiene que, en base al presupuesto ejecutado en 2017, que es de elección comparable, tenemos que tener parámetros que nos permitan ver si efectivamente tienen que darse gastos en esa magnitud y si es que los recortes se han hecho corresponden y si es que debe volver a gastarse en esos mismos rubros, dada la situación del país. ¿Cuándo se podría ya definir el valor del costo de los próximos comicios, teniendo en cuenta que ya está en marcha un calendario electoral y que es necesario trabajar en la organización de todos los preparativos frente a las elecciones? Estamos trabajando. El hecho de que no esté aprobado el presupuesto no quiere decir que no estemos trabajando. El hecho de que las actividades que pagan por realizarse en el corto plazo no requieren mayor erogación presupuestaria, eso no quiere decir que está retrasándose el proceso por el presupuesto. Lo que quiere decir es que para que tengamos un proceso electoral eficiente se debe tener necesariamente una presupuestación eficiente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, Estrato, tener una presupuestación eficiente dentro de un calendario claro, preciso, que se compadezca, que esté de acuerdo con las necesidades del país en este momento. Todo eso. Mire, las diferencias que se producen en el Consejo Nacional Electoral no se producen de casualidad, se producen porque hay cosas mal hechas que requieren hacerlas bien. Ahora, ¿en qué medida también estas discrepancias y estas diferencias que se han mantenido al interior del Consejo Nacional Electoral, sobre todo entre usted como consejero, Luis Verde Soto, y también Enrique Pita, frente a las posiciones que mantienen los consejeros de mayoría, a la cabeza la presidenta del CNE, han dificultado un poco la organización de los comicios del próximo año, a tal punto que ya desde distintos sectores, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que ellos puedan intervenir en un proceso de mediación para poder superar esas diferencias? Pues me parece adecuado lo ocurrido, ¿no es cierto? Las diferencias no ocurren porque nos caemos mal. Las diferencias no ocurren porque la vestimenta de la presidenta me cae mal a mí o porque yo no le genero simpatías de ella. Ocurren porque están mal hechas las cosas. Y dado que están mal hechas las cosas, es preciso tener un espíritu crítico que las enderece. En este momento, dado que la relación se ha vuelto sumamente tóxica, sumamente incapacitada de poder reflexionar, ha aparecido una iniciativa de la sociedad civil que pretende mediar. ¿Qué significa una mediación? Sentarse en la mesa junto a las partes y tratar de juntos lograr en conjunto, en función de los intereses de la sociedad y del pacto social que sostiene la necesidad de elecciones limpias, lograr las correcciones adecuadas. ¿Qué temas deberían mediarse en ese espacio si eventualmente ya se propicia? Bueno, primero y fundamental que usted mismo lo ha planteado es el presupuesto. El presupuesto es importantísimo de que actores técnicos puedan sentarse y mirar no este mercado persa, sino mirar las necesidades y los parámetros en torno a los cuales debe revisarse esto. Pero también está el sistema informático. El sistema informático tiene una cantidad de opacidades, una cantidad de agujeros, una cantidad de problemas que hace necesario que todos debamos entender que lo que hay que hacer es adecuar el sistema de computación a la conjunto de necesidades que tiene la gestión informática. Es esto lo fundamental y a eso es lo que debemos proceder. Tenemos que hacer el conjunto de revisiones que ordene el Parlamento, que tiene que ver con la operatividad de las reformas aprobadas hace muy poco. Entre un rango que va entre una 50 y 20 reglamentos, tienen que ser realizados, entre los cuales están los fundamentales. Está, por ejemplo, introducir las reformas necesarias en la forma de financiamiento para evitar que se reproduzcan los problemas, por ejemplo, los de arroz verde. Creo que ¿no es cierto?, es absolutamente necesario que además introduzcan una serie de otros factores relativos, por ejemplo, a la producción o la forma de conformación de las juntas provinciales electorales, ya que no es posible que se vuelva a ocurrir de que sean ellos sujetos de la dependencia de los consejeros, sino que a la vez tengan ellos que ver con claridad
no es verdad, y con absoluto criterio de jueces electorales locales, siendo recogidos para ello los mejores actores locales. Consejero Verde Soto, todos esos temas deberían entrar en este proceso de acercamiento, de diálogo, de mediación que se ha planteado desde distintos sectores para superar esas diferencias al interior del CNE. Pero hay un tema que finalmente sí genera preocupación y son estas declaraciones que usted ha mencionado hace pocos días. Hay una incapacidad de brindar transparencia por parte del CNE en los próximos comicios, como usted lo ha advertido. Desde ya la ciudadanía tiene que entrar en un cuestionamiento sobre el trabajo del organismo electoral frente a los comicios generales del próximo año. Bueno, hay un hecho evidente, hay un interés de la ciudadanía en que esto se corrija y ha gestado este grupo, esta idea de mediación. Ahora bien, si es que se insiste tosudamente en la idea de que en el Consejo Nacional Electoral no pasa nada y todo está bien. Está pasando algo. Pues que tiene que ser solucionado. Ustedes lo ven, los periodistas, ustedes lo dicen todos los días. Pero ustedes también lo mencionan, pero claro, lo advierten. Pero claro, si los periodistas lo mencionan, nosotros lo advertimos, es evidente que está pasando algo. Esto es como cuando el rey cree que está vestido y lo único que pasa es que camina desnudo, pensando, vengan, admiren lo bien que están haciendo las cosas, cuando todo el mundo, todo el público ve que lo único que hay es una desnudez y un estrepitoso desmoronamiento del Consejo Nacional Electoral que requiere rectificaciones urgentes. ¿Cómo marcha esa relación interna en la función electoral, cuando ustedes se reúnen a trabajar, a discutir los temas de la organización de los comicios y demás? ¿Hay un espacio realmente para propiciar un diálogo o simplemente la relación está rota al interior entre los consejeros? Eso está en un punto muerto. Nosotros no nos reunimos, no somos convocados, no tenemos una agenda real para tomar decisiones, las decisiones que la ley nos obliga como pleno del Consejo. No somos convocados a temas sustantivos. El día de mañana estamos convocados a una agenda extensa del Pleno. Esperemos que no se suspenda, porque últimamente se suspenden los plenos cada vez que la mayoría se comienza a quebrar o se triza o no logran los consensos internos de la mayoría. Y lo fundamental, lo más grave, es que el Consejo Contencioso, digamos el Tribunal Contencioso, ha llamado la atención al Consejo Nacional Electoral por tomar sus decisiones sin motivación, es decir, sin razonamiento. Dice el Consejo Contencioso, el Tribunal Contencioso, que las decisiones tienen que estar referidas a un razonamiento de los legisladores, en este caso los consejeros, y no a la mera votación sobre las decisiones que tomen organismos administrativos menores. Es decir, no hay cómo llegar a un consejo y que se vote los informes jurídicos por simple mayoría, sin razonamiento y haciendo ejercicio de una planadora, que lo único que contradice es un criterio elemental de la democracia, que es deliberar, que es llegar a consensos, entender que la mayoría, no en la dictadura la mayoría no hace nada en un proceso en el que se requiere básicamente razón, se requiere sentido histórico y sobre todo se requiere honradez procedimental. Bueno, y de su parte al menos hay la predisposición a que un tercero entre y busque una mediación entre las partes. Yo he estado manifestando, esto ha sido en práctica en toda mi vida, he escrito algunos libros sobre mediación, he escrito algunos temas sobre concertación. Eso es claro, es lo que yo pienso, está explícitamente mencionado, tanto en este caso concreto como en términos conceptuales en el funcionamiento de una democracia. ¿Qué es lo que se puede pedir a los electores, a nosotros los ecuatorianos, frente a estas ya indiscutibles discrepancias y diferencias que mantienen los consejeros en el Consejo Nacional Electoral? Lo que les pido a los ecuatorianos es de que presionen lo suficientemente al Consejo Nacional Electoral para que la tosudez se transforme en capacidad de diálogo y capacidad de concertación. De la tosudez lo único que sale es un rey desnudo que no se da cuenta que está desnudo. ¿Tosudez de quiénes o de quién? Sí, fundamentalmente de la mayoría y de su presidente. ¿En qué insisten ellos? En todo. En esto de que no quieren sentarse a dialogar, en que no quieren sentarse a recibir una mediación, que no quieren solucionar los problemas. Aquí les reitero, la diferencia ocurre porque están mal hechas las cosas. No es porque están bien hechas. Están mal hechas las cosas, mal diseñadas las cosas. Hay una orientación clara que no favorece a los criterios y más altos intereses nacionales y por eso, consiguientemente, se produce una reacción, tanto el ingeniero Pita como la mía. Nuestra reacción no es gratuita, no es un problema de personalidades, es un problema de que al estar mal hechas las cosas hay que rectificarlas. Y la forma de rectificar es, en este caso, dado que no hay capacidad de llegar autónomamente a sentarse a dialogar, que a la mediación, a la presencia de terceros, mediando, logrando agendas que sean más adecuadas con los intereses nacionales. Bueno, del otro lado también ha habido cuestionamiento por parte de la posición que ustedes han mantenido, usted en su caso puntual y el consejero Pita. ¿A qué?
a que posiblemente hay intereses por detrás. ¿Usted cree que hay interés? Eso le pregunto, yo no tengo que responder esa pregunta, yo le pregunto a usted, que es la autoridad. Usted está haciendo un vehículo... Que puede haber eventualmente un interés político de por medio en estas discrepancias que existe con la mayoría dentro del CNE. Le agradezco por ser el vehículo de la Presidente. Yo le transmito por una eso, inquietud. Usted es un vehículo de la Presidenta en ese claro caso. Que sí. Yo le respondo por mí mismo y claro le digo, sí. Ciertamente no tiene nada de que decir, no tiene nada de que Eso está completamente descartado. Por mi origen, por mis posiciones están razonadas en todos y cada uno de los votos que tengo en el Pleno. ¿Qué origen, qué interés político puedo tener yo? La Presidenta del CNE ha dicho, por ejemplo, que está atrás de todo este ataque que eventualmente habría a la Presidenta o las discrepancias que habría entre ustedes, los dos consejeros, frente a la mayoría. ¿Cuál sería ese interés? Bueno, ese es el interés, ocupar espacios de poder políticos dentro de la organización electoral. A ver, mire, si una organización finalmente formada por 5 consejeros que tienen criterios y deliberación, capacidad deliberativa, y tienen una capacidad representativa en el sentido de recoger las diversas tendencias que hay para organizar un sistema electoral. Ajá. Y estos tienen que tener el derecho y la obligación, porque eso dice la ley, vigilar y organizar todos y cada uno de los pasos del sistema electoral. No quiere decir tomar decisiones administrativas que están a cargo de la Presidenta, sino vigilar aquello que administrativamente se haga. Lo que se está pidiendo es eso, tener la posibilidad de vigilar, un control cruzado sobre cada una de las decisiones que permita entender ante el país qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si usted me dice que no debo vigilar lo que se hizo al nombrar al señor Loyo, yo le acepto y le digo, señor, usted está defendiendo lo que cree que defender. Yo no voy a defender eso, yo voy a denunciar eso. Si usted me dice, por ejemplo, que yo no deba protestar fehacientemente porque se haga un informe destinado a que el economista Correa tenga los instrumentos para tratar de declarar nulo el proceso, yo no lo acepto. Y eso no es defender un interés político bajo, es defender los más altos intereses políticos de toda la sociedad ecuatoriana. De acuerdo, consejero Verde Soto. Solamente para aclarar, no he dicho eso, así que solamente le estoy transmitiendo una posición que ha hecho manifiesta públicamente la presidenta del Consejo Nacional. Y frente a este tema que usted ha mencionado, también se está mencionando en el trabajo de un nuevo informe en torno al caso Arroz Verde. ¿Cuándo podría estar eventualmente listo ese informe para que usted lo presente? No, yo ya lo presenté. Yo lo presenté y estuvieron presentes los periodistas de su canal y los medios públicos. Yo ya lo presenté. Y en este informe ocurre exactamente lo mismo que ocurre en los informes anteriores. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no asume este tema, el Consejo Nacional Electoral, la mayoría del Consejo no asume este tema y simplemente lo que ha hecho es hacer lo que ocurrió cuando el proceso estuvo abierto. ¿Qué es lo que ocurrió cuando el proceso estuvo abierto? La defensa del economista Correa tomó a cargo el informe de la mayoría y tomó ese cargo y lo citó a los consejeros de mayoría para que como parte de su defensa vayan a declarar en la Corte. Ciertamente no fuimos citados ni el ingeniero Pita ni yo. Supongo que obviamente un proceso judicial uno invita a aquellos que están a favor de la línea y la teoría a la cual abonan. En este caso, los abogados del economista Correa evidentemente citaban a aquellos consejeros que estaban a favor de eso y quienes llevaron adelante un documento y quienes llevaron adelante un informe favorable a los intereses del economista Correa. ¿Cuáles eran esos intereses? Ellos querían decir que no pasó absolutamente nada en términos del análisis de cuentas. Mientras yo había mostrado, en conjunto con el ingeniero Pita, de que habían, no es verdad, un conjunto de intereses que se mostraron en el informe Arroz Verde 1, Arroz Verde 2 y el que presenté al inicio de la semana, hace una semana, el Arroz Verde 3. Evidentemente hay dos posiciones que son discrepantes. Y para eso no quiere decir que caiga mal. Hay dos posiciones que son diametralmente opuestas. Mientras nosotros pensamos que hubo ilícitos hay indicios de que pudo haber ilicitud dentro de la contabilidad electoral y al menos varias contabilidades, varias cuentas cruzadas que se dieron también al interior del Consejo Nacional Electoral, mientras que allá se piensa que no. Eso es lo que tenemos que, cuando hay situaciones como estas y no se puede llegar a tener una posición nacional que favorezca el ejercicio de la justicia, se necesita que alguien desde la sociedad llame la atención para que los procesos se reincursen, por lo menos en el margen de la racionalidad. En el nuevo informe Arroz Verde 3 se ofrece información relacionada a más de 100 nuevos aportantes en el tema de las elecciones 2014.
en una elección, en una provincia y en caso de una alianza, porque lastimosamente no me dejaron acceder a la información por parte del Consejo Nacional Electoral y esta información me la entregó el Parlamento. De acuerdo. ¿Le parece a usted bien? Está bien, A mí me parece está muy bien. mal. A mí me parece extraordinariamente mal que yo como autoridad no pudiera haber accedido a la información y sea el Parlamento el que tenga que obligar a que me entreguen, que tomar esa información y pasármela. Claro, y precisamente serán esos temas los que ustedes tendrán que ir resolviendo, superando las diferencias y demás. Por ello está abierto también este proceso de mediación y de diálogo que incluso usted ha impulsado. No, yo no lo he impulsado. Esta es una decisión de la sociedad Al menos civil. ha manifestado su acuerdo a que se lleve a cabo este proceso. Eso es diferente, que yo no he impulsado ese proceso. Una vez que me han hecho conocer de este proceso en curso, yo he dicho que me parece adecuado. Muy bien, muchas gracias, consejero. Le agradezco bastante por la información. El consejero Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, ofreciéndonos información sobre la organización de los comicios para el 2021 y también estas discrepancias que existen al interior de la función electoral. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros.